De septiembre y todos los niños han comenzado, creo que el instituto también están comenzando, en breve también comenzarán las clases de universidad. Y son tiempos donde se comienzan nuevos cursos y bueno, entonces uno está viendo a través de ellos que está habiendo ciertas graduaciones, ciertos avances dentro de sus vidas, a lo mejor en el ámbito académico o intelectual. Y uno pues oye, está viendo el avance, aunque a veces esos avances, a veces hoy en día creo que con 7 suspensos, porque creo que dentro de la ESO a lo mejor me corriges, o con 6, uno ya pasa al siguiente curso. A lo mejor no sabe, no está muy preparado, tal vez no se ha graduado como debería graduarse, porque eso es lo que ocurre, porque uno debería ser sincero, oye, no solamente en esa graduación pensando los chicos, sino en otros mismos, cuántas veces pasamos de un nivel a otro y uno debería preguntarse, ¿me merezco este avance? ¿Realmente he hecho todo lo que debería haber hecho para que se acredite como debe ser acreditado? ¿O será que ese jamón pata negra funcionó muy bien? Le regalé un pata negra al profesor y qué bien que me ha dado, y yo qué contento, saco mi carnet, lo he conseguido. Pero ¿cómo lo he conseguido? ¿Soy sincero conmigo mismo que ese avance lo he logrado? ¿Ha sido realmente, se puede ver en mí ese conocimiento que pretende esa certificación dar? Uno tiene que ser sincero con uno mismo. Vamos a ir, pensando en todo esto, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 al 16. El título del mensaje, perfeccionados para la bendición. Eso de la bendición nos gusta, ¿cómo nos gusta esa palabra? ¿Sí? Dentro del contexto, a veces que nos movemos de la fe, pero perfeccionados para la bendición. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 al 16. 1 Timoteo capítulo 4 del 15 al 16. Dice Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, permanecer continuamente en ellas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, haya un aprovechamiento y que no solamente sea evidente para ti mismo, porque uno se puede engañar a sí mismo, he logrado esto, he alcanzado esto, incluso puedo decir, doctor, ingeniero. Yo trabajaba donde antes de dejar mi trabajo para estar en la obra del Señor, donde yo trabajaba, pues uno de los jefes que tenía le encantaba sacar su tarjeta que ponía doctor ingeniero. Y sinceramente para mí era la persona más torpe que digo, Dios mío, a este se le han regalado la tómbola, el título. Y él creerá, y él se creía doctor ingeniero. En fin, cosas de estas de la vanidad de la vida. Pero bueno, dice aquí, para que tu aprovechamiento sea manifiesto no solo para ti mismo, porque el corazón del hombre es engañoso y yo me puedo engañar a mí mismo que he alcanzado, que he llegado, que ya tengo. No, que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que los demás puedan comprobar que te estás ocupando, que estás permaneciendo, y ese permanecer y ese ocuparte de lo que tienes que ocuparte da a dar un fruto y será manifiesto para todos. Dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, permanece en ello, pues haciendo, porque esto no es cuestión de un sentir, esto no es solamente una cuestión de, podemos hablar de creer, pero no solamente un creer que se queda estático, sin movimiento, una fe estática, como dice Santiago, oye, déjate de fe estáticas y muéstrame tu fe por tus obras, movimiento, acción, fruto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, que seas tú, Señor, hablando, Señor, que tú captes, como decíamos antes, toda nuestra atención, que todo pensamiento, Señor, que cada una de nuestras neuronas estén, Señor, enfocadas en ti, en tu palabra, velando, Señor, todo nuestro ser velando, que el 100% de nuestro ser esté orientado, enfocado a ti, para escuchar, para contemplar, para ver, o incluso, como dice Juan, para
para palpar, Señor, tu palabra y que se haga carne en medio nuestro para gloria tuya y aprovechamiento nuestro, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dice conmigo amén? Amén. Ahora una pregunta: ¿cómo sé que el evangelio que tengo, o mejor dicho, el evangelio que vivo, es el correcto? Te puedes preguntar esto: ¿cómo sé que el evangelio que tengo o el evangelio que vivo es el evangelio correcto? ¿Cómo sé? Bueno, para llegar a una conclusión correcta, preguntémonos también: ¿estoy creciendo en conocimiento? ¿Estoy creciendo en sabiduría? ¿Estoy creciendo, como dice Colosenses, en inteligencia espiritual en Dios y en la vida? Porque lo de Dios se manifiesta en toda la vida. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy superando trabas emocionales en mi alma? ¿Estoy experimentando cambios en mi carácter? ¿Estoy viendo cómo mi trato con los demás es cada vez mejor según los cánones que le agradan a Dios? ¿Por qué? Así sabemos si el correcto, el evangelio que vivo, el evangelio que tengo es el correcto. Porque el correcto evangelio es transformación y crecimiento continuo. El correcto evangelio es transformación y crecimiento continuo, es progreso, es cambio, es graduación. Ha habido una graduación, pero sigo graduándome. Es superación, es avance, es una vida que se abre camino. Es la vida de Dios abriéndose camino. El evangelio, como digo, vuelvo a repetir, es progreso, es cambio, es graduación, es transformación, es crecimiento, es superación, es avance, es vida. La vida de Dios abriéndose camino. El evangelio que no sigue transformando no es el evangelio de Dios. El evangelio que no sigue cambiando no es el evangelio de Dios. El evangelio que no nos lleva a algo más que ayer no es el evangelio de Dios. Hasta que Cristo venga, el evangelio que Él nos dejó es un evangelio que transforma, que nos lleva de gloria en gloria, que hay una graduación continua. Yo tengo que comprobar, mirando hacia atrás, tal vez los jóvenes pueden decir: oye, he avanzado en esto, pero realmente estoy creciendo, estoy superando, estoy, aleluya, avanzando, estoy añadiendo algo a mi vida. El evangelio de Dios, insisto, es un evangelio que continuamente aporta más y nos lleva de gloria en gloria en crecimiento en Cristo Jesús. Si no está ocurriendo esto, no es evangelio. Si yo no puedo comprobar y mirar para atrás que algo ha cambiado en el año que ha pasado, tal vez he adquirido mayor conocimiento, me he vuelto más inteligente, insisto, con inteligencia espiritual. Ha habido un cambio en mi carácter. Antes explotaba la mínima, ahora me hace falta un poquito más que la mínima. Algo está cambiando. Tal vez mis emociones han sido sanadas. Antes cualquier cosa me afanaba, enseguida caía en una fortaleza mental que me llevaba a la ansiedad, al temor, a la inseguridad. Pero yo puedo decir: wow, ha habido un cambio, ha habido una transformación. Ese ya ha cambiado y va avanzando a más y más. Ese es el evangelio de Cristo. Todo lo que no sea eso no es el evangelio que Él dejó. Porque el evangelio, insisto, es continua transformación. Y nadie puede decir: yo ya llegué, yo ya tengo, yo ya he alcanzado, aleluya. Ya estoy en un status quo que me mantengo y no ha pasado nada. En la línea. Qué bueno que cuando se pone, cuando hay vida, tiene que haber pim, 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 pim. Cuando se queda, caput, ala, al hoyo. Al hoyo. Algunos se quedan, no hay una línea ahí. No, es continuamente una vida que se abre camino, aleluya. Son como esas estadísticas que uno ve una gráfica y la gráfica va para arriba y va para arriba y va para arriba y tiene que seguir yendo para arriba hasta que en ese arriba nos encontremos con Cristo Jesús. Aleluya. El evangelio correcto. ¿Cómo sé que el evangelio que tengo, el evangelio que vivo es el correcto? Porque tengo que poder evaluar, no solamente yo, sino los demás, un cambio.
un beneficio, una transformación, un ir hacia adelante y no ir hacia atrás, porque desde luego si vamos para atrás, desde luego no es el evangelio. Hemos caído en el evangelio de nuestro enemigo, que va de más a menos, pero el evangelio de Cristo va siempre de menos a más, de gloria en gloria. Si tú y yo no podemos evaluar y no podemos en un área de nuestra alma, sea en conocimiento, sea en sabiduría, sea en un ser interior, sea en un carácter, sea el trato de las fortalezas mentales que hay en nuestra alma, que a veces caigo cautivo de cualquier cosa, enseguida cualquier viento me traía afán, me traía inseguridad, pero ahora ha habido una transformación. Vienen cosas y yo sé en quién he creído, porque he tenido revelación, transformación en cuanto a quién es Él y quién soy yo en Él. Aleluya. Si no está habiendo transformación, y no son solamente para estos, son muy jóvenes, tienen que aprender mucho, yo ya he llegado. Ellos tienen que ver que tú y yo también seguimos de alguna manera graduándonos en algo. Que puede decir, mira, mi padre se ha graduado de ese mal carácter, o mi padre se ha graduado de abusar de la mentira, o mi padre se ha graduado, aleluya, que cuida mejor, yo veo cómo cuida mejor a mi madre, o mi padre se ha graduado, o mi madre se ha graduado a veces que siempre la veía afanada y nerviosa y enseguida turbada por cualquier cosa, y yo veo como mi madre ahora tiene mayor seguridad y fortaleza. Eso me habla a mí que puede haber cambios, eso me habla a mí que el evangelio que tiene es un evangelio de Dios. El evangelio es transformación continua. Y si eso no lo hay, no es el evangelio de Dios. Punto. Si no hay cambio, no hay quedarnos estáticamente, entonces, perdóname, no es el evangelio de Cristo. Porque hasta que Él venga, seguimos y tenemos que seguir continuamente transformados. Lo vemos mucho, hay tanta carga dentro del Nuevo Testamento hablando de esto. Y solamente voy a traer a colación algunos elementos, como el elemento crecer. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, aleluya, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, aleluya. Yo puedo ver ese crecimiento, puedo evaluar ese crecimiento. También primera de Pedro 2:2, el mismo autor Pedro dice: desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Para que por ella qué? Crezcáis para salvación. Y no es decir, si yo ya soy salvo. La salvación no es un concepto de que ya voy al cielo. La salvación es un concepto de que se redima todo el plan y propósito de Dios para con mi vida. Porque si permanecieres en esto, te salvarás a ti mismo. O sea, redimirás el plan. No, yo soy salvo. No, pero permaneciendo en esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, porque verán el ejemplo en ti. O sea, verán que tú estás redimiendo, se está alcanzando el propósito para lo cual el evangelio llegó un día a tu vida. Creced. También el mismo autor Pedro nos habla de añadid. En segunda de Pedro 1:5 y 6. Añadid, creced. Vosotros también, estoy leyendo de segunda de Pedro 1:5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjate que surge desde lo más sencillo, podríamos decir esa fe, pero que va en transformación de conocimiento, en transformación de emociones, en transformación de mi ser interior, desde lo más importante y básico. Añadid, tenéis que seguir añadiendo más. Ya llegué, no hay más. Me tengo que graduar de algo, me estoy graduando de algo, no. Que aunque haya suspendido la materia, cuidado, Dios no da aprobado si no hemos aprobado. A veces estamos, hay un proceso de Dios y estamos dando vueltas, Dios está esperando, pero hasta que no avancemos, seguiremos dando vueltas. Y a veces me vuelvo a equivocar con esto, me vuelvo a equivocar con esta dimensión de mi carácter, me vuelvo a equivocar con este pensamiento redundante en mi mente. Pero tiene que haber un momento que yo me tengo que graduar de eso.
Y para ello voy a ser diligente. Porque el problema es que decimos, así soy yo. El único que es el inmutable, el único que es el mismo ayer, hoy y por los siglos es Dios. Tú no puedes decir, así soy yo ayer, así soy yo hoy, así seré mañana. Eso no es el Evangelio. Yo tengo que decir, esto era, pero hoy estoy trabajando para que mañana no sea lo que era, porque hoy trabajo sobre lo que era para que mañana sea otro por el Evangelio de Cristo Jesús. Y me estoy ocupando, y estoy deseando, y estoy creciendo, y estoy añadiendo, y me pongo al frente de eso. Es triste ver a veces que no hay cambio. Y sin embargo hablamos, hay personas que nos observan. Dice, para que el testimonio sea manifiesto a todos. A todos. Y a veces, oye, nos ven y no avanzamos en ciertas cosas. Y sin embargo, se nos llena la boca del Evangelio. Y alguien nos dirá, oye, el Evangelio es transformación. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cuándo te vas a graduar de eso? El Evangelio es renovación. Renovaos y para renovarnos tenemos que despojarnos. Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, el ayer, despojaos. No puede decir así soy yo, no, despojaos del viejo hombre. Continuamente le escribe a la iglesia Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación continua, pero para renovarme tengo que despojarme, mejor dicho. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la verdad, como decíamos la semana pasada, que no es algo, sino alguien. Aleluya, en Cristo es una realidad. Aleluya, Él es mi ejemplo, mi todo. Y ahí me despojo. Tengo que despojarme, pero tengo que hacerlo yo. Si al chico le decimos, tienes que clavar los codos, pues hace que clavar los codos, la rodilla, lo que haya que hacer. Pero me pongo al frente porque yo quiero graduarme de algo en este tiempo y que sea manifiesto, como hemos leído, haciendo esto para que el aprovechamiento de eso sea manifiesto a todos, y no dice a todos lo de la iglesia, porque a veces aquí sabemos ponernos la careta, ¿verdad? Qué buenos somos aquí, y en el trabajo y en casa. Oye, nadie es perfecto, pero todos nos tenemos que poner al frente de ese propósito, aleluya. Entonces, oye, tengo que despojarme de esto, tengo que renovarme, aleluya, en el espíritu de vuestra mente. También la palabra nos habla de transformación, conocemos muy bien como nuestro culto racional de Romanos 12:1. Y el resultado de ese culto racional, ese culto de mi mente, ese culto del pensamiento, donde Dios va poniendo sabiduría del cielo, inteligencia del cielo, conocimiento del cielo para mi vida y para abordar la vida, para vivir la vida. Entonces dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que el evangelio que predicamos es un evangelio que transforma continuamente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea. Cuando te gradúes de eso, vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces comprobaremos, pero tiene que haber transformación. También se nos habla en Efesios de esa capacidad de comprender. Pablo habla en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente, oye, me falta capacidad. Oye, me encanta cuando personas mayores, a veces le da un poquito de temor, se apuntan al instituto bíblico. No desdeñes, aleluya, apúntate, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, porque eso te abre un camino. Y eso es como poner más elementos, es poner materiales. Decimos, Señor, edifica mi vida, y el Señor te dirá, por lo menos aporta material, chico. Edifica mi vida, trae un poquito de arena, trae un poquito de ladrillo.
trae un poquito de cemento. Entonces, cuando voy al instituto bíblico, cuando vengo al culto, cuando me hablo con un hermano, a veces hay elementos que está, wow, Dios me ha dado un poquito de arena, un poquito de cemento, y de pronto el Espíritu Santo, con eso que yo voy añadiendo y que me preocupo por tener, Dios va edificando, Dios va edificando. Dios no puede edificar de la nada si no hay voluntad de edificación. Dios quiere, pero parece, oye, Señor, que me toque la lotería, pero por lo menos dirá el Señor, compra el 18, por lo menos, chico. O sea, aporta algo. Me encanta cuando dice que el Espíritu, en Romanos 8, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La forma como lo expresa el griego es como decir, el Espíritu Santo me ayuda, no lo hace todo, me ayuda. Es como el punto de apoyo se lo doy yo. ¿Te acuerdas de aquel que dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo? Yo le doy el punto de apoyo. Si no lo aporto con mi esfuerzo, si no hay una renovación, pues ahí no hay un punto de apoyo al Espíritu Santo para decir, vamos a mover esto de una santa vez. En el nombre de Jesús, y por la obra de Cristo, y el Espíritu Santo lo hace. Pero el punto de apoyo, ¿quién lo pone? El esfuerzo para que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. No podemos esperar que Él lo haga todo. Démosle el punto de apoyo. Proveamos los materiales necesarios para que edifique lo que quiere edificar. Y ese es mi esfuerzo. Plenamente capaces de comprender, wow, hay una capacidad que se ensancha. Cada vez quiero más de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer, aleluya, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, de pronto eres lleno. Cuando esto ocurre hay una plenitud, hay una vida del cielo sobre tu vida que se abre camino y dices, wow, que tú dices, ¡pum! Qué increíble cuando puedes contemplar las cosas como Dios las está contemplando. Y somos llenos en ese momento de toda la plenitud de Dios. Pero ha habido ese anhelo de ser plenamente capaz de comprender. Y también podríamos hablar de los frutos, ¿verdad? Hemos hablado de crecer, de renovación, de añadir. Y cuántas cosas, hay tanta carga en el Evangelio, en el Nuevo Testamento sobre esto que nos faltaría el tiempo. Pero solamente algunos matices. Y por último también el sentido de obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos creciendo al menos en la manifestación de las obras de Dios en nuestra vida. Insisto, tiene que haber un cambio. El Evangelio de Dios siempre se tiene que notar en algo. Algo tiene que estar avanzando, algo se tiene que estar renovando, algo se tiene que estar transformando, algo se tiene que estar añadiendo, algo se tiene que estar conociendo que no se conocía, algo se está manifestando como fruto del Espíritu que antes no tenía. Y para esto sabemos que tenemos nuestro ejemplo, y solamente mencionar rápidamente el ejemplo en Cristo Jesús. Cristo Jesús, dice Lucas, hablando de Cristo, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2:52, yo aquí me lo apunté mal. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Jesús qué hacía? Crecía. Que nos encanta ver a los chicos crecer en los caminos del Señor. Y Jesús crecía. Ahora, la palabra que ya una vez prediqué sobre esto, la palabra que crecía es diferente a la que encontramos en el versículo 40. Es la misma palabra en castellano, pero es la diferente palabra en griego. Y aquí crecía, a diferencia de la otra habla del crecimiento físico normal. Aquí es otra palabra, pero aquí la palabra griega es la palabra prokopto. Y aquí literalmente la palabra prokopto, hablando de crecer, es alguien que se abre camino, se va abriendo camino. Jesús crecía. Me voy abriendo camino. Hay etapas, hay procesos, pero me voy abriendo camino. No me distraigo. Algo, ¿sabes una cosa? El peor enemigo de un creyente, ¿sabes qué es? No son las cosas malas, sino las cosas buenas. A veces llega algo a mi vida, me quedé ahí, pero no me sigo abriendo camino hacia los propósitos de Dios. Las cosas malas por lo menos me hacen doblar rodillas, pero las cosas buenas, ya la bendición de Dios me alcanzó. Y ya para qué estoy bien, para qué quiero más, para qué ser transformado. Pero no me dejo seducir ni por lo bueno, ni tampoco me quedo estancado en lo malo. Pero me voy abriendo camino, sigo creciendo hacia el cumplimiento del propósito. Dice, crecía en estatura. Y estatura aquí tampoco es en el sentido físico que dice el versículo 40. Es la palabra griega elikia, que habla de madurez.
de madurez, un sentido de que algo va alcanzando propósito, se sigue moviendo, ¿verdad? Y a cada momento vemos ahí la culminación de Dios. Es la misma palabra que encontramos en Efesios cuando dice que todos seamos llevados a la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, a la madurez de la plenitud. Y uno dirá, wow, ¿cómo alcanzar eso? En proceso. El Evangelio nos va a llevar. El Evangelio es transformación. El Evangelio va a provocarlo si lo facilitamos, alcanzando esa madurez. Por eso también Hebreos, interesante el texto que también a veces compartimos sobre ello, Hebreos 5:9, y hablando de Cristo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, habiendo sido perfeccionado. No es que era imperfecto, sino de etapa creciendo, abriéndose camino, ¿verdad? En todo ello es como algo perfecto, hasta que alcanza en esa perfección el propósito completo y, valga la redundancia, perfecto del Padre. ¡Wow! Entonces, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Con esto en mente, quiero hablarte de algo. El título del mensaje era perfeccionados para la bendición. ¿Qué significa eso? O preguntémonos primeramente, ¿qué es la bendición? Oh, Fernando, estamos en un contexto de la bendición. La semana que viene voy a dar testimonio porque iba por la calle y me encontré 50 euros. ¡Qué bendición! Oye, me han ascendido. Fernando, tengo novia. Vale, qué bendición. O tengo esto. Y a veces bendiciones simplemente pensamos que son cosas que alcanzamos, cosas que nos llevan a decir, ¡qué rico! ¡Qué bendición! Pero ¿sabes una cosa? Lo que tenemos que siempre entender son las definiciones que Dios le ha dado a los conceptos. ¿Qué es bendición según Dios? ¿Qué es alcanzar realmente la bendición y vivir la bendición según Dios? Para ello, en la clase que estamos empezando de introducción a la teología y bíblico-teológica, estamos en los jueves, en nuestra segunda clase este jueves, estamos yendo en Génesis, porque a veces tenemos que ir al Génesis, al principio de todo, porque en el principio de todo encontramos justamente los principios. O sea, en el principio, en el sentido tiempo, encontramos los principios que Dios puso en marcha, principios reguladores para su propósito. Pero también encontramos los principios que el hombre provocó al establecer en el principio otros principios. Por ejemplo, el principio de poder vivir o de querer vivir de espalda a la voluntad de Dios. Eso se llama pecado. Y yendo al principio, justamente, fíjate en Génesis 1. Vamos a Génesis 1. Vamos a entender. Entonces, Génesis 1, versículo 10. Arranquemos por ahí. Y está hablando de lo seco que llamó tierra y las aguas mares. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 10. Versículo 12. Ha creado la semilla, la hierba, todo eso. Produjo. Y luego al final del versículo 12 dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Creando la expansión de los cielos, ¿verdad? Y tal, y la expansión del día y la noche, para separar luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 21. Ha creado aquí grandes monstruos marinos y todo lo que se mueve en los mares y todo ave, y dice Dios, y Dios vio que era ¿qué? Bueno. Aleluya. Y versículo 25. Y ha creado todo animal terrestre y todo esto, y termina el versículo 25, y vio Dios que era bueno. Y finalmente el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y más adelante vemos como ocurre también en el versículo, creo en el versículo 25 o 21, me acuerdo, lo bendijo. Entonces Dios bendice. La bendición de Dios reposa porque Dios ve que era bueno. ¿Qué es lo que Dios está viendo? ¿Por qué era bueno? Porque crea algo y ve que está funcionando según el plan, según el diseño que Él creó. Y funciona. Y está haciéndolo bien. Y Dios dice, es bueno.
Porque está dentro de ese plano y diseño. Y crea una cosa y funciona como Dios ha dicho, determinado que funcione. Y no quiere hacer lo que hace. No, tú quédate en tu diseño. Y si te quedas en tu diseño, es bueno. Yo no, ¿por qué no tengo alas? No, tú estás en el mar. Y es bueno que hagas lo que tienes que hacer en el mar. No sé si me entiendes. A veces vivimos anhelando lo que... Y no. Entonces, bueno, Dios ve, contempla hasta que ve todo conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a su diseño como maestro ingeniero que lo crea todo. Y Dios ve que era bueno porque estaba manifestando la plenitud de su diseño. ¿Me sigues o no? Entonces, como estaba manifestando la plenitud de su diseño, Dios lo bendice porque está dentro de ese plan. ¿Qué es la bendición? Amados, la bendición de Dios cae sobre nosotros cuando Dios contempla nuestras vidas y Dios dice, y vio Dios que es bueno. ¿Cuándo? Cuando estamos dentro del propósito para el cual Dios nos ha diseñado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció palabra, voluntad, propósito. A mí me gusta decir, yo fui parido para la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿O tú crees que eres el resultado de una noche de verano de tus padres? ¿O cuántos creen? Hay una palabra de propósito. Dios tiene un designio. ¡Aleluya! Y cuando lo encuentro, porque el Evangelio vino a mí, me ha transformado, me ha redimido para reconducirme a esa posición. Y la bendición de Dios no es alcanzar cositas. Y sí, a veces, como decíamos esta mañana, hay añadiduras. Esas son añadiduras o podemos decir que son las bendiciones colaterales, porque Dios está en medio nuestro. Y ahí hay una bendición, pero no es alcanzar cosas. La bendición de Dios es cuando yo estoy caminando en el propósito para el cual Él me ha creado. Y aunque me falten cosas, pero me muevo en esos procesos de Dios. Aquel que comenzó la buena obra. Y sí, ¿no? Recuerda algo, la perfección no es un estado a alcanzar, sino una dinámica, un movimiento a manifestar. Alguien puede entregarse hoy al Señor y está perfecto delante de Dios, porque en función de la revelación que ha tenido, responde y entonces ha sido alineado y ¡wow! ¡Aleluya! Pero el problema es cuando vamos creciendo y ya pienso, y Dios tiene que verme en todo momento. La perfección no es un estado a alcanzar, sino un movimiento a manifestar, que me sigo, aleluya, en función de ese evangelio transformando, pero no me alejo. Y cada vez que Dios me ve, me dice, es bueno, porque estás en mi propósito. Como Cristo abriéndose camino, no me distraigo, esto es bueno, qué bueno, me quedo aquí. No me dejo seducir por las cosas buenas de la vida, que las hay. Lo importante, la bendición de Dios en nuestra vida es que Él pueda contemplar y decir, es bueno porque estás en mi propósito. Porque el diseño, el designio de mi voluntad se está manifestando en ti. Como contemplando a Cristo, aleluya, en ti tengo complacencia, porque estás manifestando mi voluntad y mi propósito a cabalidad, sin que falte nada, hasta que Cristo consumó la obra. Pero en todo siendo perfeccionado, hasta que consumó el designio, la voluntad del Padre. ¿Qué es la bendición? La bendición de Dios es saber que estamos caminando en su propósito. Y para ello tiene que haber, el Evangelio nos lleva continuamente a transformación. Ahora, si bendición es esto, ¿qué es maldición? Yo creo que tengo que estudiar más sobre esto y hablar más sobre esto porque es muy interesante. La palabra hebrea para maldición es la palabra jeren. La palabra hebrea para maldición, la palabra jeren. Y literalmente esta palabra significa dedicado maldito. Dedicado maldito. Porque lo que está hablando, porque todo fue creado bueno. Pero cuando algo ha sido consagrado, ha sido dedicado y se ha desviado, esto es maldición. Si la bendición de Dios es no alcanzar cositas, sino ser continuamente encontrado
Y lo único que importa no es el testimonio de los demás ni los likes que te den la gente en el Facebook. Ya no se usa el Facebook, el Instagram. Es el sello de Dios, que Dios pueda mirar nuestra vida. Es bueno, porque lo estoy viendo moverse en mi propósito. Ama mi propósito y avanza en ello. Esto es la bendición. Y saber que un día queremos alcanzar y consumar el propósito de Dios en nuestra vida. Maldición es aquel que fue dedicado a ello y que no vive este propósito. Y a veces podemos, igual que la semana pasada decíamos que puede haber creyentes agnósticos. Pudiera ser que estamos a los ojos de los hombres o a mis propios ojos bendecidos. Mira, tengo esto, tengo aquello. Y sin embargo están en la maldición de Dios. Porque humanamente y en mi concepto religioso estoy alcanzando bendiciones, pero no estoy viviendo en el propósito de mi Padre. Y eso se llama maldición. Jeren, aquel que fue dedicado maldito. No que fue dedicado ya maldito, sino es dedicado maldito. Por eso se decía, oye, aquello que está consagrado, no toque lo impuro, porque entonces se convierte en impuro. La palabra la palabra griega que se usó, los que estáis en mi clase y en otras clases sabéis de qué estoy hablando, los que más pues que vengan, cuando se escribió la Septuaginta, que fue la traducción al griego de todo lo que es el compendio del Antiguo Testamento, que ocurrió casi 2 siglos antes, como 150, 160 años antes de Cristo. Como 2 siglos antes de Cristo, se tradujo al griego el hebreo. La palabra empleada en griego para traducir jeren fue la palabra griega anatema. ¿Te suena esa palabra? Es una palabra griega que la hemos traído al castellano, anatema. Y tú la encuentras, la palabra, cuando hablaba de algo que había sido dedicado, pero tal vez tocó el anatema y se convierte en anatema. Algo dedicado, contaminado. Por eso la palabra jeren es complicada, porque en algunos lugares es algo que está dedicado, pero al mismo tiempo aquello que se ha contaminado. Y la consecuencia, y Dios lo ve, al final te has apartado de mi propósito. Has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal y vives según tus opiniones, es según tu criterio y no según mi voluntad, porque mi palabra, como es una roca eterna, pero la palabra de Dios nos acerca a su propósito. No vivimos según su palabra, sino según nuestras opiniones. Y a veces traemos, porque arrimamos el ascua a nuestra sardina y traemos la palabra de Dios a nuestra concupiscencia, a nuestro sentido de la vida, y no estamos entendiendo. Y sabe, Dios ve y no puede decir es bueno, simplemente dirá es maldito. Es una de las veces que esta palabra lógicamente griega utilizada en la traducción del Antiguo Testamento, lógicamente también la encontramos en el Nuevo Testamento. Y la encontramos en una ocasión, en Gálatas capítulo 1, versículo 8. En una de las ocasiones que encontramos esta palabra griega, utilizada en el Antiguo Testamento para traducir jeren, la encontramos también en el Nuevo Testamento, y una de las ocasiones es Gálatas 1, 8. Fíjate lo que dice aquí Pablo, para que veamos la contundencia de esto. Mas si aún nosotros, o sea yo, si cualquiera de nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciere otro evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio en el cual creo debería evaluar? Aleluya, porque el evangelio del reino es un evangelio que continuamente transforma. No me conformo, tiene que haber avance, tiene que haber graduación, tiene que haber progreso. Y todo eso es para enmarcarnos, para crecer, para alinearnos, para madurar, para abrirnos caminos y manifestar el propósito, el diseño, como un arquitecto perfecto que diseñó todo, aleluya. Y lo ve, aleluya, lo ve sin que se desvíe nada. Bueno, esto no. A veces Jesús dice, cuando haciendo una obra, dice, esto en Francia no tiene importancia. Ay, que se ha desviado 5 centímetros, esto en Francia no tiene importancia, pero en el reino de los cielos o es perfecto o es perfecto. No, y Dios hace las cosas bien.
sin desvío, aplomada a perfección, según su diseño. Y cuando su diseño, tienes aquí el diseño y ves el diseño y ves la obra, dices, es bueno. Es bueno porque conforme a mi diseño se ajusta, conforme a mi diseño se mueve, conforme a mi diseño vive. Y dice, Dios es bueno y lo bendice. La bendición de Dios es cuando estamos manifestando la voluntad y el diseño del Padre. Y fíjate la contundencia aquí de Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Que pareciera, pero tenlo como algo que está maldito. O sea, sé contundente, cuidado, no transijas con esto. No es bueno, puedo estar ahí medio. Cuidado, no. La palabra de Dios es perfecta. Siempre decimos que la verdad es la verdad y no estamos con medias verdades. Tenlo por maldito. Tenme si soy yo incluso por maldito. E incluso Gabriel se le ha ido la olla. Pues tenlo por maldito y por anatema. Porque así lo ve Dios. Algo dedicado que se desvía de su propósito y diseño. ¿Qué es la bendición? Manifestar su diseño, su propósito en nuestras vidas. Y eso justamente es el fruto del Evangelio que continuamente nos transforma. Pero quédate con esto. ¿Cuántos quieren recibir el testimonio que Dios pueda decir, es bueno? Aquí está mi palabra, que no la he cambiado, que tú quisieras que la cambie, pero no cambio. Mi palabra fue dada y mi palabra es perfecta y lo vas a descubrir un día. Aquí está mi palabra, mi diseño y es bueno. No lo has alcanzado tú, lo has alcanzado a través de mi Hijo. Pero como dice Pablo, la gracia de Dios en mí no ha sido en vano. Vino la gracia, vino la misericordia y yo he sabido aprovecharla. Ha sido la obra de Cristo, a Él la gloria para siempre, pero en Cristo. Si algo he alcanzado es para la gloria de mi Padre, es para la gloria de Cristo, es por su gracia. Pero el Padre, viéndome en Cristo, puede decir, es bueno y te bendigo, y te bendigo, y te bendigo. Como un padre que está viendo a su hijo crecer en muchas cosas y uno quiere verlo. Y nosotros, siendo malos, a veces establecemos cánones variables, pero cuando podemos decir, wow, qué bendición. Tal vez crecer en intelecto, tal vez crecer en carácter, tal vez crecer en madurez, tal vez crecer en la asunción de responsabilidades. Y dices, wow, qué orgullo. Cuando el Padre ve diseño y realidad, es bueno y lo bendice. Yo no sé tú, pero uno quiere sentir el testimonio de Dios diciendo, es bueno, vamos bien, seguimos adelante, pero seguimos adelante por este Evangelio que nos seguirá transformando y nos alineará continuamente a este diseño perfecto de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Se nos va el tiempo rápido. En todo momento este Evangelio que tenemos es un Evangelio que da esa oportunidad de la corrección, Samuel. Esa oportunidad de la corrección, del cambio, del arrepentimiento, de volver a alinearnos. Pero tenemos que intentar hacerlo nosotros. Igualmente tenemos que proveer todo lo que sea necesario para que Dios siga edificando. Señor, te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Este es mi deseo. Esta canción dice, este es mi deseo. Yo quisiera que lo cantemos como una oración delante del Señor y decir, Señor, este es mi deseo. Anhelo que tú me mires. No me importa lo que miren los demás. No busco agradar a nadie. Pero que tú me mires y conforme a tu propósito pueda decir, es bueno.
y sentir, Señor, el peso, Padre, de tu bendición, porque estamos honrando, Padre, tu voluntad, porque estamos honrando tu diseño y tú nos honras con tu bendición. Bendícenos, Padre, que esta mañana haya la oportunidad de corregir o de afirmar y de seguir todos creciendo en ti, abriéndonos camino más y más hacia la manifestación plena de tu voluntad en nuestras vidas. Y este es mi deseo, honrarte a ti. Queremos honrarte, oh Padre, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tú, hoy te rindo en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este evangelio, el evangelio del reino, que nos transforma, que nos hace crecer, que nos hace estar en esa posición donde puedes vernos con agrado, donde puedes ver, aleluya, que es buena nuestra vida conforme a tu propósito. Recibir el sello, honrándonos con tu bendición. Padre, queremos honrarte. Señor, que tú sigas hablando a cada uno, que tú sigas manifestando tu reino, que haya avance, que haya cambio, que este evangelio siga transformándonos. Y en esa transformación encontrarnos continuamente alineados a tu diseño, al designio de tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Cristo, que en ti es posible, por la gracia abierta en ti. Gracias por tu justicia, en ti es posible. Gracias, Espíritu Santo, que sigues haciendo la obra continuamente a pesar de nuestra terquedad, llevándonos continuamente hacia esa alineación en Cristo con la voluntad del Padre. Gracias. Dios, sigue hablando, sigue transformando. Que sigamos diciendo: este es mi deseo, pero más que deseo, esta es mi voluntad, agradarte a ti sobre todas las cosas. Escuchar es bueno. A Dios la gloria por siempre. ¿Qué tal si nos saludamos, nos bendecimos el amor del Señor y salimos llevando y portando esta palabra, y que Dios siga hablándonos allí donde Él nos lleve, y que Él siga manifestando su reino en medio nuestro y haciéndonos conscientes de su voluntad? Amén.